Bienvenidos a la enseñanza que tenemos periódicamente acerca de la vida de Jesús. Sabemos todos ya, sabemos que Jesús es como hombre el hombre más importante que el mundo ha tenido, Y nosotros estamos estudiando sus enseñanzas porque sus enseñanzas responden a todas las necesidades básicas que tiene el ser humano, aún de los que no son cristianos. Y el otro día habíamos visto que Jesús es un hombre bien organizado. Había estado orando toda la noche porque iba a tomar una decisión importante. Nos enseña a nosotros también que cuando necesitamos tomar una decisión importante tenemos que orar para que Dios guíe nuestros pasos, nuestra decisión. Él estuvo orando toda la noche y a la mañana se subió a un monte y llamó a sus discípulos, entre los cuales eligió 12. Y estuvimos viendo cuáles eran los nombres de los 12 discípulos que Jesús eligió y los llamó apóstoles. Y dijimos que apóstol quiere decir enviado, es más o menos en nuestro tiempo la palabra misionero. Un misionero es una persona que se envía a un determinado lugar a misionar, a llevar un mensaje. Y ese fue Jesús eligió a 12 para encargarles a que después fueran a llevar el mensaje, la cosa que él le enseñaba a la gente. Dice que eligió a los 12 y los mandó a predicar y les dio el poder para sanar toda clase de enfermedad y también para liberar a los endemoniados de posesiones diabólicas. Después vinieron los 12, cuando regresaron, dice que Jesús los llevó a Betsaida y no nos dice más porque dice que toda la gente cuando se enteró que Jesús fue a Betsaida, que estaba al norte del laguito de Genesaret, de donde era Pedro y Andrés y donde era Felipe, entonces era tanta la gente que la gente se le amontonó. Y entonces Jesús sanó toda clase de enfermedades en ese lugar. Y no nos dice cuál fue la respuesta de lo que los discípulos o apóstoles, a los cuales llamó apóstoles, le dieron, después de haber salido a predicar a los pueblitos el Evangelio del Reino, que la gente se arrepiente y se vuelve a Dios. Y vamos a ver hoy, no vamos a salir del Evangelio de San Mateo, porque vamos a ver cómo Jesús tenía el sistema de mandar a la gente primero, a los discípulos, de 2 en 2, y los mandaba a los diferentes pueblos que después él iba a ir. O sea, que iban los discípulos, les dio poder para sanar a los enfermos, para liberar a los endemoniados, y después que los discípulos habían revolucionado todo el pueblito, que estaba lleno de pueblitos, la provincia de Galilea, que es prácticamente donde Jesús desenvolvió todo su trabajo. Entonces el profeta Isaías había dicho que la Galilea de los gentiles se le dio una gran luz y tuvo el privilegio Galilea de que Jesús desarrollara todo su trabajo ahí en esa provincia, en el norte del país de Israel, ya al sur de Siria. Dice acá, después hay unos cuantos acontecimientos más, dice, después de esto, capítulo 10 de San Lucas, dice, después de esto, el Señor escogió también a otros 72. Después de haber elegido a los 12, después escogió a otros 72. En algunos manuscritos antiguos dice 70, pero los más antiguos dicen 72. Dice, Jesús escogió también a otros 72 y los mandó de 2 en 2 delante de él a todos los pueblos y lugares a donde tenía que ir. O sea que Jesús reorganizado, él tenía que ir a tal pueblo, pero primero mandó
A esto eligió a 72 y los mandó primero a que ellos vayan evangelizando esos pueblos antes de que él fuera, a los 72. Y les dijo, Jesús les dijo a estos 72, ciertamente la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Lo mismo que en el tiempo de hoy. Hay mucha gente, pero pocos son los que se dedican a servir a Jesús y a predicar a la gente las enseñanzas de Él y a ayudar a la gente a salir de todas las problemáticas que tienen, porque hay tantos sinsabores, tantos problemas, tanta rivalidad, tanta soberbia, tanta coima, tanta corrupción. ¿Por qué? Porque aún siendo nuestros países cristianos, llamados cristianos, la gente no es cristiana, no vive de acuerdo a las enseñanzas de Jesús. Cada uno vive de forma natural y cada cual, si puede, le pisa la cabeza al otro. Así somos los seres humanos. Entonces Jesús les dijo a estos discípulos, ciertamente la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Por eso, pidan ustedes al dueño de la cosecha que mande trabajadores a recogerla. O sea que los cristianos, el principal objetivo que tenemos que tener es que Dios levante muchas personas que estén dispuestas a ir a todos los lugares, no importa cuáles lugares, para que la gente conozca las enseñanzas de Jesús, se arrepienta, se vuelva a Dios y empiece a vivir con el propósito para el cual ha sido creada. Y le dice, versículo 3, vayan ustedes, miren que los envío como corderos en medio de lobos. O sea que era un trabajo re difícil, un cordero en medio de lobos. ¿Cuál es el futuro del cordero? Que los lobos se lo coman. O sea que en realidad es difícil el trabajo de ser discípulo de Jesús, porque las demás personas no quieren hacer caso a lo que Dios manda. Somos por naturaleza rebeldes, ese es el problema. Y somos como ovejas en medio de lobos y nos tratan a veces de sonsos y nos quieren pasar por arriba. Pero bueno, depende de cada uno. Dice, miren que los envío como corderos en medio de lobos. O sea, el ser humano a través de la historia siempre ha sido lo mismo, siempre. El que llega a tener poder, una vez un amigo me dijo, usted dele a una persona un arma y dele poder de juez y va a ver lo que es. Y nosotros acá en la Argentina ya lo experimentamos cuando los militares en el 76 a la gente le dio esa capacidad y por eso hay tantos desaparecidos y por eso había tantos robos y por eso había tantas casas desvalijadas de la gente que era denunciada que era enemiga del gobierno. Entonces usted dele a una persona un arma y dele poder de juez y va a averiguar quién es la persona. Somos difíciles las personas, la verdad. Y Jesús le da una instrucción acá a los discípulos, versículo 6. No lleven bolsa, ni monedero, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie en el camino. Es un trabajo con apuro, con dedicación, con responsabilidad. Ustedes vayan y no se entretengan por nada, Y dice, cuando entren en una casa, saluden primero diciendo, paz a esta casa. Es el saludo que tenían los hebreos. ¿Cuál era el saludo de los hebreos? Shalom. Shalom quiere decir paz. Entonces ustedes saluden al lugar donde vayan. Donde le den entrada, ustedes vayan y saluden. Y digan paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, su deseo de paz se cumplirá. Pero si no, no se cumplirá. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando la persona no tiene interés en las cosas de Dios, no hay que perder el tiempo. Eso le dijo Jesús. Si la persona tiene interés, si quieren tener la paz de Dios en su vida, ustedes, pero si no la quieren, no obliguen, sigan el camino a otro lugar. Y si allí hay gente de paz, su deseo de paz se cumplirá. Pero si no, no se cumplirá. Quédense en la misma casa y coman y beban de lo que ellos tengan, pues el trabajador tiene derecho a su paga. Más o menos es el mismo trabajo que le dio a los 12 cuando los mandó a predicar, es más o menos el mismo. A estos 72 le da las mismas instrucciones.
Pero a estos 72 los manda de dos en dos, ¿vio? Nosotros tenemos una institución que se llaman los Testigos de Jehová, que ellos, cumpliendo este mandato, van de dos en dos por las casas y son pesados y van y la gente... Y bueno, ellos creen, están convencidos que están cumpliendo lo que Jesús mandó, No anden de casa en casa, no anden de casa en casa. Al llegar a un pueblo donde los reciban, coman lo que les sirvan. Y entonces dice, sanen a los enfermos que hay allí y díganle, el reino de Dios ya está cerca de ustedes. El mensaje, el mismo mensaje que tenemos hoy. No es el mensaje de la prosperidad. Venga, porque Dios lo va a sanar, Dios le va a dar trabajo, Dios le va a lustrar los zapatos, Dios es nuestro sirviente. No ese es el mensaje del cristianismo. Dios es soberano, Él está sobre todo, sus ojos pasean la tierra, Él vive en un lugar inmarcesible. Él nos ama entrañablemente, por eso que envió a su Hijo. Él es Dios, Él no es nuestro sirviente. ¿De qué que nosotros podemos adorarlo? Primero nos tiene que reacondicionar para que estemos en condiciones para poderlo adorar, poderlo servir, poder andar agarrado de su mano. ¿Y cómo es que Dios nos reacondiciona? Nos libra de culpa de pecado. No, primero tiene que librarnos porque no hay compatibilidad entre la santidad de Dios y el pecado de las personas. Nuestra intención, que no es precisamente a lo bueno, sino más bien a lo que no es bueno. Entonces, primero hay que reacondicionar a las personas para que después puedan tener armonía con el Padre. Y eso le dijo Jesús. Sanen a los enfermos que allí hay y díganles, el reino de Dios ya está cerca de ustedes. Pero si llegan a un pueblo y no los reciben, salgan a las calles diciendo, hasta el polvo de su pueblo que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos como protesta contra ustedes. O sea que si algún pueblo no lo recibía, y tenemos ejemplos donde había pueblos que no recibían a Jesús. Y en uno de los casos nos relata que dos de sus discípulos, que es Juan, que se llama el apóstol del amor, y Santiago, Jesús los apodó hijos del trueno, porque parece ser que eran violentos, que eran dos de los apóstoles, dos hermanos que Jesús eligió, y unos samaritanos no los quisieron recibir. Y entonces, ¿qué le dijeron Juan y Santiago a Jesús? Señor, manda fuego del cielo que los destruya todo. Pero Jesús no era ese el propósito. Él había venido para predicar que la gente se le arrepientan, que vuelvan a Dios, y si alguno no lo quiere recibir, bueno, déjelo. Pero dice, si no lo quieren recibir, hasta el polvo del pueblo, sacúdanlo de los zapatos como testimonio de que ellos no lo han recibido. Y le dice una advertencia, pero sepan esto, que el reino de Dios ya está cerca de ustedes. Sepan esto, el reino de Dios ya está. En nuestro tiempo ya está. La iglesia de Jesucristo, el reino de Dios, es la iglesia que está desparramando en todo el mundo, de toda lengua, raza, nación. Yo ya dije en su momento que fue extraordinario el plan que Jesús armó, no solamente de levantar un pueblo de una sola raza, como era desde ahí para atrás, por los siglos de los siglos, sino que de ahí para adelante era una estrategia nueva. Por eso es que la iglesia de Jesucristo está en todo el mundo, está en Japón, en la China, está en Asia Central, está en África, está en América del Norte, en el sur, en Europa, está por todos lados, en Australia, en Oceanía. ¿Por qué? Porque Jesús cambió de estrategia. Jesús cambió, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, y yo estoy con ustedes siempre. Este fue el último mandato que Jesús le dio a los discípulos después que había resucitado, que había vencido la muerte. Que ese es el poder del cristianismo. El poder del cristianismo no es en que hagamos cosas buenas, sino en que Jesús venció la muerte. Y como resultado que Jesús venció la muerte, nosotros lo tomemos como nuestro modelo de vida, como nuestro Señor, como el dueño de nuestra vida. Y entonces, ¿qué hace Jesús? Cuando es el dueño de nuestra vida, nos da la alegría de la vida, empezamos a vivir con el propósito, nos limpia nuestro pasado, es borrón y cuenta nueva. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y entonces, ¿qué pasa? Nosotros, el deseo nuestro es que también otros se conviertan en cristianos y reciban la alegría de la vida. Y esa es la más grande riqueza que un ser humano puede tener, ser discípulo de Jesús.
pero no de forma tradicional, sino personal. Está dispuesto a hacer cualquier cosa por causa de Él. Y mire lo que dice Jesús, porque Dios no es solamente bonachón, Dios es amor, pero si es amor tiene que ser, y es justicia. Y miren lo que dice, les digo que en aquel día, o sea, cuando Dios determine su juicio sobre toda la creación, dice, en aquel día el castigo para ese pueblo que no los ha querido recibir será peor que para la gente de Sodoma. Ustedes se acuerdan la historia de Sodoma y Gomorra, que a Dios le adoró y los destruyó a todos. Ahora, ¿cuál fue el resultado de estos 72 que salieron a predicar? Versículo 17. Los 72 regresaron muy contentos diciendo, Señor, hasta los demonios nos obedecen en tu nombre. Estaban asombrados. Señor, hasta los demonios nos obedecen en tu nombre. Versículo 18. Jesús les dijo, dice, sí, pues yo vi que Satanás caía del cielo como un rayo. O sea que el enemigo más grande del cristiano no es el vecino que está al lado que nos hace la vida imposible. Es Satanás que está metido dentro de esa persona que nos quiere hacer la vida imposible. O sea que la lucha del cristiano no es contra personas, sino contra los espíritus que manejan las personas. Porque la gente cree que hace lo que quiere y no hace lo que quiere. Hace lo que los espíritus que están adentro de ellos, que son diabólicos, les hacen hacer. Y la gente a veces hace cosas que no quieren hacer, pero terminan haciéndolo. Y si no, piensen cada uno en sí y piense para adentro y vean. Dice, yo vi a Satanás que caía del cielo como un rayo. Claro, Satanás tenían esos 72 evangelizando la provincia. Y que 72 grupos de dos en Bonn, fíjense, había 36 grupos para ir a 36 pueblos diferentes a la vez. Dice, yo les he dado poder a ustedes para caminar sobre serpientes y alacranes y para vencer toda fuerza del enemigo sin sufrir ningún daño. Todo espíritu satánico, yo le digo a las brujas, a las curanderas, a los que usan los espíritus del mal para hacer daño, para esto, y que la gente tiene un dicho, por lo menos donde yo vivo, que las hay, dice la gente. Yo no creo, pero que las hay. Y que las hay es cierto, pero el cristiano que tiene a Dios en su corazón está sobre todas esas fuerzas del mal. Yo les aseguro por experiencia, no hay nada que le pueda suceder que Dios no lo permita. Así que piensen bien cada uno y hagan lo que quieran, porque somos personas libres. El que quiere sigue a Dios y el que no quiere no lo sigue. Y acá enseña Jesús una cosa más y con esto terminamos. Pero no, le dice Jesús, estaban asombrados de que hasta los espíritus se les sujetaban. Y Jesús dice, yo los he mandado a ustedes a hacer un trabajo difícil, a caminar en medio de alacranes y serpientes. Fíjense lo que es. Dice, pero en forma alegórica, dice, pero no se alegren de que los espíritus los obedezcan, sino alégrense de que sus nombres ya están escritos en el cielo. Dios tiene un libro donde Él escribe los nombres de cada persona que se arrepiente y determina vivir como Dios manda. Y espero, hay una de las iglesias del Apocalipsis, para aquellos que creen que la salvación no se pierde, como la iglesia romana, que bautiza a un chiquito y dice ya la cristianó, y ya es cristiano para toda la vida. Y después ese chiquito o esa chiquita es una persona degenerada, ladrón, prostituido, copendenciero, y el sacerdote cuando lo van a enterrar dice, nuestro hermano, que Dios lo tenga en la gloria. ¿Cómo? Lean en el Apocalipsis capítulo 3. Y le dice a una de las iglesias, creo que era Sardis, dice, ustedes tienen fama de que viven, pero están muertos. Están muertos. Pero hay algunos que realmente me representan. Y si no se vuelven ustedes a Dios, Dios los borrará del libro de la vida. O sea, cuidado, no es tan fácil la cosa. O sea, y Jesús dice acá, no se pongan contentos que los espíritus se les sujetan y que la gente se sana, porque eso no es lo principal, eso es como una herramienta de trabajo para que la gente se vuelva a Dios. Ustedes pónganse contentos
cuando Dios los anota en el libro de la vida. Y cuando Dios los anota, cuando la persona se arrepiente de su manera de vivir que no agrada a Dios y le pide a Dios que lo perdone y determina a vivir como Dios manda. Y yo les aseguro que el día que ustedes hagan eso, van a descubrir una dimensión en la vida que antes no tenían. Porque van a mirar las cosas de otro ángulo, del punto de vista de Dios, y entonces van a estar viviendo con el propósito para el cual Dios los ha creado. Bueno, espero que Dios los bendiga y los proteja, les dé la sabiduría, le habla el entendimiento y puedan abrir los ojos del Espíritu y ver y caminar de acuerdo al propósito para el cual Dios los hemos nacido. Dios los bendiga mucho.